Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Y leemos la palabra de Dios allí para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre. Y el verso 10 dice de la siguiente manera: invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo cuanto pidió. Aleluya. Dile al que está a tu lado: Dios te bendice, pero a su manera. Mire, hemos hablado bajo el tema a la manera de Dios. Y lo primero es que la palabra manera se refiere al método de hacer algo, al método de hacer algo. Y un método es un procedimiento, una técnica de hacer algo en especial. Se hace siguiendo un plan. O sea, cada vez que Dios inicia con alguien, Dios tiene un plan. Y cuando hablamos de la vida de Jabes, la Biblia registra, de hecho el nombre Jabes significa parido con dolor. Lo parieron con dolor. No sé si fue que la mamá en el momento tenía dificultad para parir, o Jabes era un niño cacón. El Jabes de allá de la Biblia, porque el de aquí no, una cabeza chiquita. El caso es que en el momento de nacer a Jabes lo marcan con un nombre que lo perseguía en su naturaleza. Parido con dolor implica que en la vida de Jabes siempre iba a haber una circunstancia dolorosa, que quizás sus hermanos iban a ser prósperos, iban a tener otro tipo de vida, pero la de Jabes siempre iba a estar dando vueltas en la misma situación. Y siempre el dolor iba a estar afectando la vida de Jabes. Y en un momento determinado, Jabes empieza a orar. Pero cuando Jabes empieza a orar, Jabes no oró como oramos algunos evangélicos, no usted, yo. Jabes no empezó a decir: dame, porque a fulano de tal tiene y yo necesito tener como él o más que él. Dame porque yo quiero tal cosa. Jabes empieza hablando y él empieza diciendo: oh, e invocó. Invocar implica clamar, llamar, provocar su manifestación
Dice, invocó al Dios de Israel. Y oh, si me dieras bendición. Mire, hay gente que son prosperados, pero no son bendecidos. Yo sé que la mirada de algunos es, pastor, tradúzcame eso. Y hay gente que son bendecidos, pero le falta la prosperidad económica. Por eso cuando alguien me dice, hermano, Dios te va a bendecir. No, ya me bendijo. Pero que tú no estás viviendo en una casa grande, eso es prosperidad. La palabra bendición es de quien Dios habla bien, es bien decir. Obviamente del que Dios habla bien, las enfermedades se le echan a un lado. Ciertas situaciones se le quitan del lado porque Dios está hablando bien de él. ¿Sabes? Si me dieras bendición. Y lo segundo se establece, dice, si ensancharas mi territorio, prospérame. Y lo tercero, que tu mano esté conmigo para que yo no me dañe. Primero es, habla bien de mí. Yo voy a hablar bien de ti. Y esto a mí me lleva al asunto de David y su vida de adoración y alabanza. Cuando David sale de hacerse el loco y va hacia el monte de adoración, David va recitando el Salmo 34, dice, bendeciré a Jehová todo el tiempo, su alabanza estarán de continuo en mi boca. ¿Sabe lo que David está diciendo? Yo voy a hablar bien del Dios que me ungió, del Dios que me llamó, del Dios que me levantó, aunque yo esté siendo perseguido. Lo segundo que Jabes dice, si ensánchame, ensancha el territorio. En otras palabras, prospérame. Hay un nivel de prosperidad y un nivel de unción de prosperidad que en un momento determinado cae en manos de gente. Y es como cuando tú entras en un tiempo de gracia y todo lo que tú haces y a todo lo que tú le tocas. Y usted dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Váyase a José. Cuando José llega a la casa de Potifar, dice que Potifar lo compra como un esclavo. Lo normal es que un esclavo como José fuera un esclavo de allá atrás, un esclavo de barrer establo, porque es un esclavo extranjero. Pero dice que a todo lo que José ponía la mano, Dios lo... Y yo me imagino que el capataz empezó a mirarlo. José atendía a la gallina no tenían problema. El capataz, muchacho, como que sabe mucho. José sembraba la semilla, las matas crecían. Y en un momento determinado, el dueño de la casa dice, ponme ese muchacho por encima de todo y que él le ponga la mano a todo. Porque todo lo que él toca. Ahora, a la manera de Dios. El problema de nosotros y esa oración es que nosotros pedimos que Dios nos dé, pero sin su manera. ¿Y qué es manera? Todo. Lo primero es que en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 7
la palabra nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y cuando yo leo esto, yo me tengo que ir al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 35, el verso 20. Y allí está la historia de uno de los reyes que a mí más me encanta hasta ese punto. Es la historia de Josías. Empezó en el lugar de Amasías, su padre, a los 8 años de edad, siendo un niño. Y dice que a los 4 años, a los 12 años, siendo aún un muchacho, persistió en buscar de David su padre. Y cuando tenía alrededor de 20 años, se levantó para limpiar la ciudad. Impresionante. ¿De dónde viene Josías? ¿Quién era su abuelo? Su abuelo fue lo más perverso, bellaco, malo que hubo. Manasés. Su papá, ¿cómo se llamó? Amón. Y dice que a los 2 años de su reinado Jehová lo mató. Dice literalmente así, porque era más malo que Manasés. Y allí viene Josías. Josías se levanta y empieza a hacer, Dios mío, cuántas cosas. Y la Biblia dice que como él, ni antes ni después de él, hubo alguien que se arrepintiera. Y Josías, cuando lee el libro de la ley, le leen el libro de la ley, dice que él se humilló porque él sabía todo lo que su abuelo había hecho y el juicio que se había establecido sobre la nación por lo que su abuelo había hecho y su papá. Y él manda a consultar a Jehová. Pregúntenle a Jehová, ¿qué podemos hacer? Y Dios le dice, va a devolver. Mire, evangélico que me está dando y me está oyendo, la mano de juicio de Dios no se devuelve, se detiene. ¿Qué usted está diciendo? Que tú vas a ir caminando como con la espada de Damocles encima. Hay evangélicos que llevan la espada de Damocles encima. ¿Sabe cuál es eso? Es una la cabeza aguda con un hilo delgado. Y ese hilo delgado podía romperse con una vibración. O sea, el que tenía la espada de Damocles encima, aleluya, tenía que estar muy tranquilo, porque la vibración podía hacer que se rompiera el hilo. Y hay gente que la mano de Dios se ha detenido y ellos creen que Dios se olvidó de lo que le dictó. Y ellos creen que Dios se olvidó del juicio que estableció. Dios le dijo a Josías, yo no me voy a devolver. Ahora, mientras tú vivas, por amor a ti, mi mano estará detenida. Pero inmediatamente tú cierres los ojos a esos que están ahí, yo le voy a dar para abajo. Josías celebró una Pascua como nunca. Dice que como la primera Pascua la celebró. Tremendo. Restauró el sacerdocio. Restauró el nombre de Jehová. Todo eso. Chévere, hermano. Y cuando ya Josías está bien, está establecido, está reinando,
Dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajero. ¿Y sabe qué le dijo Necao? Mi problema no es contigo. Josías era el hombre que Dios honró ahí, bendijo, prosperó. Pero cuando viene Necao a hacer guerra en Carquemis, Josías le dice, si vienes te hago guerra. Y él le dijo, mi problema no es contigo, Dios me mandó a hacerle guerra a ellos. Sí, ahí lo dice. Ahí lo dice. Dice literalmente, Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. Quítate de en medio. Deja de oponerte a Dios quien está conmigo. No sea que Él te destruya. Yo no sé si usted está oyendo. Dios le había dado victorias a Josías conforme a su voluntad cuando él operó en su voluntad. Pero en el momento que aún siendo Josías se salió de su voluntad, ¿sabe qué pasó? Cuando le dijeron esto, Josías se disfrazó. Dice, se puso un disfraz y le hizo frente a Necao. Y dice que en medio de la batalla un soldado tiró una flecha para arriba y fue y le cayó a Josías. Y en medio de la batalla se desangró. 31 años de gobierno. Pudo haber terminado a sus 60 años como rey. En bendición. Ensanchado. Pero en un momento determinado se olvidó que aunque yo sea el bendecido y el ungido, y al portero le dijo, vela. Dice, cuando su señor regrese, ¿sabe cómo él lo quiere encontrar? Haciendo así. Pero hay gente que Dios le ha dicho, yo quiero que tú prediques. Ellos dicen, no, se ve más lindo que yo limpie el templo. Y hay otro que Dios le dice, limpia el templo. Dice, ¿y por qué? Yo puedo predicar aún mejor que el pastor, se ve más lindo que yo predique. Yo me acuerdo de un testimonio de un pastor amigo de aquí de la Romana, que un día uno de sus diáconos le dijo, ¿por qué usted tiene que predicar todos los domingos? Yo puedo predicar también. Y para noticia suya, nosotros vivimos buscando quien predique a veces. Y el pastor le dijo, como dicen los americanos cuando descubren a alguien, bingo, el próximo domingo predica tú. Y el otro domingo predica tú. Y el otro domingo, es más, tú vas a predicar el mes. Hermano, llegó el primer domingo. Segundo domingo llegó. El tercer domingo ya está medio menos ratatá. Y cuando terminó de predicar a fuerza, va y le dice al pastor, ya se me acabaron los mensajes. Tercer domingo ya se le acabó todo lo que había en la Biblia. Cualquiera que me diga, yo quiero predicar un mes, no hay problema, hermano. Usted predica el mes. Y usted me va a dar la ofrenda. Sí, yo estoy hasta la ofrenda que se colecta del culto. Te le pongo unos pesitos más. Te las rindo.
Aleluya. Y hay gente que es así. Dios le dice que ellos tienen que hacer, pero ellos quieren hacer otra cosa. Y el problema en Dios es que yo, viviendo a la manera de Dios, yo tengo que vivir en su voluntad. La segunda dimensión es que ¿dónde lo hago? Señores, este asunto no es un asunto de mercadeo humano y no es un asunto de decisiones voluntarias mías. No, no, no. Y para mí el mejor ejemplo es Elías. Después que hace todo su engranaje, después que quiebra a los profetas, hace todo eso, Dios le dice: vete a la cueva de Querit y bebe del arroyo. Y dice que le llevaban carnes y él bebía del arroyo, pero el arroyo se secó porque había un asunto de que no llovía. Y Elías está allí. Si soy yo, le digo, pero para la cueva, el hombre del momento, el hombre que hace bajar fuego del cielo, el que la gente ahora está aplaudiendo, meterse a una cueva. Si yo hubiera sido el diácono Felipe, cuando el Espíritu lo saca de ahí, de su pueblo, y lo lleva al camino del desierto, yo le hubiera dicho al Espíritu: no, ahora esto está en avivamiento en Samaria. Aquí hay espíritu, aquí hay fuego, milagros, sanidad. ¿A qué voy yo a ir para el desierto? ¿Usted con quién se encontró Felipe en el desierto? Con un hombre. El tipo tiene una multitud allá en Samaria ministrándole, y el Espíritu lo toma a hablarle a un hombre. En la idea humana diríamos un retroceso. Pero cuando Felipe se encontró con ese hombre, usted conoce la historia de aquel etíope que vino a adorar a Jerusalén y adoró, pero él ni sabe lo que hizo. Y dice que él se devolvía a su tierra. Y él va leyendo el libro de Isaías en el capítulo 55. Y Felipe se le acerca al carro. Me imagino que el carro va al pasito y le dice: ¿entiende lo que lee? Y él dice: ¿cómo? Y él le dijo: pero tú me puedes explicar. Sube aquí. Y dice: y los dos siguieron por el camino del desierto. La gente entiende que Felipe se subió y a la media hora se apió. No, pudo durar un mes. Porque era explicándolo, era convirtiéndolo, era adoctrinándolo, aleluya. Y cuando el hombre cayó en 20, le dijo: aquí hay agua, yo he creído, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice: ven. Chumblum, lo metió al agua y el Espíritu lo levantó y lo llevó a otro lugar. No lo devolvió a Samaria, lo llevó a Soto. Ninguno de nosotros hubiera salido de Samaria. ¿Sabe quién levantó la iglesia en Etiopía? Ese etíope. ¿Sabe quién fue el instrumento de que se le levantara la iglesia en Etiopía? El diácono Felipe. ¿Sabe por qué? Porque caminó a la manera. Aleluya. 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 El segundo principio, no me voy a extender mucho porque hay un asunto, una unción ahí para los hombres. Y a nosotros que nos van a servir con la cuchara grande. Y después a los otros lo van a salsear y eso. El segundo principio, hermano, es que el que opera a la manera de Dios, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca tiene que creer que le hay y que Él es galardonador, que Él premia, que Él bendice, que Él ensancha del que le busca. Yo estaba hablando con alguien hace unos días y yo decía que la incredulidad es la mamá de todo pecado.
Y yo escuchaba esta mañana la enseñanza que se aplicaba en la escuela dominical. ¿Y sabe por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto? En 2 meses y pico iban a entrar a la tierra. Y según el principio que Dios le dijo, la tierra que ya yo le entregué. O sea, no es que se la voy a entregar. En físico es como si Dios se la estuviera entregando. Pero había un decreto de parte del Eterno diciendo, ya esa tierra yo se la entregué. Implica que los que están ahí están haciendo un bulto, pero ya no es de ellos. Y dice que ellos llegaron ahí a la frontera en 2 meses, dicen algunos exégetas. O sea que en 3 meses ya iban a estar cruzando el río y tomando posesión. Pero cuando llegan ahí y expían la tierra y vienen los espías de allá para acá, que por cierto, esos 10 se murieron de lepra, de pestes, y yo me imagino que no fue en un mes, fue ahí. Dice que le cayó sarna. Cuando ellos vienen con racimos de uva. Ellos vienen diciendo verdaderamente lo que dijo Dios es así. Esa tierra fluye leche y miel. Es así. Pero se paró uno, dijo, pero yo tenía unos lentes de aumento y yo vi que habían hormigas gigantes. Y allí habían unos gigantes que cuando ellos esos tipos hacían así, abrían la espalda. Nosotros éramos como langosta. Y no es de la langosta que se come en el mar. De la langosta que ellos se referían es de lo que nosotros conocemos como esperanza. O de ese tamaño. O sea, a nuestro parecer éramos así. Imposible de vencerlo. Hay unos muros que es imposible que nosotros lo derribemos. Hay unas arenas movedizas que nos hundimos ahí. Y ellos empezaron a exaltar todo lo negativo. Se olvidaron del Dios que lo cruzó el Mar Rojo. Se olvidaron del Dios que le quitó a Amalek de encima. Se olvidaron de que Él le dijo, yo soy el que le entrego la tierra. ¿Y sabe lo que Dios le está diciendo? Yo soy el que te entrego la tierra. En otras palabras, tú solo tienes que estar ahí. Ponte ahí. Y yo me voy a encargar del resto. Pero el problema de nosotros es que queremos vivir a la manera de Dios, pero no creemos. Y el que no cree entra en el otro concepto, entra en de ser incrédulo y ser un obstinado. Y cuando usted se va a la palabra de Dios y al libro de ahí, se da cuenta que esos 40 años que ellos fueron al desierto no fueron provocados por Dios, sino por ellos mismos. Y que Dios le dictó una sentencia. Y Dios le dijo a Moisés, cénsamelo. Y todo el que me ha apoyado más de 10 veces, y todo el que tenga creo que de 20 años arriba, cuéntalo. Porque ninguno entrarán. Y en el desierto se quedaron varias generaciones. La primera generación fue la rebelde. Porque el incrédulo se vuelve rebelde. Perdón, si voy a volver a Javes para que usted vuelva y se... El incrédulo se vuelve rebelde. Hermano, mire, Dios va a hacer. Hermano, tenemos que orar para que Dios rompa la cadena. Ay, varón, tú siempre con esa oración. Y entonces te obstinas en una idea. Aleluya.
Y sabe que hay un problema. Dice que se murieron los rebeldes. ¿Se acuerdan de los Abirán, Datán y esa gente? Se murieron. Se murieron los incrédulos. Los que decían es imposible, se murieron. Y en el año 38 se terminaron de ir por la borda lo poco que quedaban, porque ya era el tiempo de entrar a la tierra. Y Dios dijo, antes de que lleguen a la frontera otra vez, yo lo estoy quebrando. A los incrédulos. Y las generaciones de obstinados se murieron. Los incrédulos se murieron. Y solo quedó una generación que no había provocado y una generación que creía. Y ellos entraron y poseyeron. Jabes ora al Señor. Y Jabes le dice, oh, si me dieras bendición, y si ensancharas mi territorio. Pero dice Jabes, pero que tu mano esté conmigo para que yo no me dañe. ¿Cuál es la manera de Dios? Mire, Jesús, en el libro de Lucas capítulo 11, verso 23, Él dice, quien conmigo no recoge, desparrama. Aunque usted lo vea que Él tenga tanque lleno, se le va a desparramar. Y va a venir una situación. Se le desparrama. Ahora, yo estaba leyendo y con esto ya yo voy aterrizando. En el libro de Números me quedó esa cita esta mañana. Y leí unos versos. No se preocupe, maestro, yo no voy a dar su clase antes de. Dice el número 21 en el verso 10. Dice, y después de esto, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. ¿Cuál es la manera de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque dice que después que estaban en Obot, Dios lo hizo mover de allí. Y se movieron y llegaron hasta Beel. Y en Beel, Dios lo incitó, lo motivó para que cavaran un pozo. Y lo que me encanta dice que ese pozo lo cavaron los legisladores con sus báculos. O sea, con su báculo los principales empezaron a hacer el pozo del cual ellos beberían. ¿Cómo opera Dios con nuestra vida? Dios no quiere que tú te quedes en Obot. Dios siempre te quiere mover de Obot. Y Dios siempre quiere que tú caves el pozo. Que tú tengas más de lo que necesitas. Cuando usted busca el significado de la palabra Obot, es botella. Cuando ellos lo que hacían era que cuando la piedra le dio agua, la echaron en botellas e iban caminando por el desierto, pero las botellas tienen un problema. A menos que ellos no tuvieran tanque cisterna, desde que ellos duraran un par de días, ya en la botella iban a estar. ¿Sabe lo que le está diciendo a Dios? No me dejes en Obot. Sácame de allí. Llévame hasta Beel, hasta el pozo. Pero el pozo no se hizo solo.
Por eso a la manera de Dios yo tengo que andar en un nivel de su obediencia, su voluntad, y en un nivel de fe. Dice que el pozo lo cavaron los legisladores con sus testimonios. Cuando usted busca qué representaba la vara representaba dos cosas para un rabino. Representaba un libro de memoria y un libro de promesas. O sea que ellos cavaron el pozo con las promesas, podemos decir. Cavar un pozo con la promesa es tú detenerte en el lugar donde Dios te dijo, en esa voluntad geográfica que Dios te dijo. Y Dios te dijo: yo voy a hacer en este lugar, yo voy a tornar, yo voy a virar, yo voy a traer, yo voy a llamar. Y tú pararte ahí, tú empezar a decirle al Señor, cuando tú no ves nada: Señor, tú dijiste y yo estoy creyendo. Dice que cuando ellos cavaron el pozo, el agua que había en el pozo estaba abajo, era subterránea. Y entonces me imagino que ellos miraron y dijeron: ¿dónde hay una bomba sumergible? Ah, verdad que no lo hemos inventado. ¿Y sabe qué hicieron? Lo que el Señor le dijo que hicieran. ¿Y sabe qué el Señor le dijo? Cántenle al pozo. ¿Y sabe cuál fue la canción? Sube, oh pozo, sube. Y ellos estaban allá arriba: sube, oh pozo, sube. Hermano, si alguien lo ve a usted en eso, ¿sabe lo que va a decir? Mira qué tonto, mira qué loco. Busca una soga, haz ahí un amarre, tira la soga para allá abajo con un cubo y empieza a subir cubito a cubito. Si no, tú nunca te vas a beber un chin de agua. Porque miren que esto está. ¿Quién te dijo a ti que eso funciona? Y entonces el tipo que oyó la voz de Dios dice: Dios me dijo que le cante al pozo. Y el lógico te va a decir: eso no funciona así. Y en medio de esa discusión, si tú no te desconectas, en un momento determinado los pies se te van a empezar a mojar. Y tú dices: ¿de dónde viene el agua? El agua empezó a subir. Y dice que bebieron en abundancia. Ya no tenían que tener botellas, porque había un pozo que estaba fluyendo agua. A la manera de Dios. ¿Cómo tú quieres terminar? ¿A tu manera o a la manera de Dios? Josías pudo terminar en lo más grande. Pudo reinar más que su abuelo. Pero en un momento determinado entendió que él tenía que hacer las cosas como él entendía. Empezó consultando a Jehová para todo, pero terminó operando en su razonamiento. Ah, yo soy Josías, yo le tengo que hacer guerra. Y él le dice: Dios te va a destruir, porque yo vengo por boca de Dios a destruir a ese tipo. Miren esto, hermano, y con esto termino. Miren lo que Dios estaba haciendo. A quien Calquemis, a quien Necao le venía a hacer guerra, era un posible adversario para Josías. Escuche esto. Estaba ahí. Posiblemente era uno de los que podía venir y hacerle guerra a Josías. Y era un enemigo portentoso. Dios levanta a un tipo malo de allá y le dice: ve y dale a ese que está ahí. Y le va a pasar por el lado a Josías y ni siquiera le va a tocar sus víveres. ¿Y sabe qué iba a pasar? Que Josías iba a estar en paz, porque Necao se iba a devolver a su tierra.
Y Josías iba a gobernar 60 años en paz. ¿Sabe a qué edad murió? 31 años de gobierno. O sea, murió jovencito. ¿Por qué? Porque no supo seguir gobernando a la manera de Dios. Habrán cosas que a ti te parecerán raras, pregúntale a Dios. Habrán decisiones que tú crees que no la debes de tomar así, pregúntale a Dios. Hay estrategias que la utilizan hombres que le funciona, pregúntale a Dios. Y cuando Dios te dé la respuesta, entonces opera en su voluntad. La palabra de Jesús a sus discípulos cuando estaba allá en el pozo de Jacob, en Juan 4, Él le dijo: hacer la voluntad de mi Padre es mi mayor alimento. O sea, la voluntad de Dios es el mayor alimento que puede recibir nuestro espíritu. Hacer su voluntad. Jabes oró. La palabra de Dios enseña que fue el más ilustre de sus hermanos. Dios lo bendijo y le otorgó todo cuanto pidió, porque él supo pedir a la manera de Dios. Iglesia Doxa,